El viento de la tarde corría suave entre los árboles altos del jardín botánico. Las hojas, como pequeñas manos verdes, aplaudían el paso del otoño mientras la gente paseaba sin prisa por los senderos de grava. En un banco de hierro forjado, frente a un estanque con lirios, un hombre de traje impecable se mantenía en silencio. Tenía la espalda recta por costumbre y por orgullo, pero sus manos, apoyadas sobre los reposabrazos, delataban un temblor que no podía controlar. A su lado una silla de ruedas de diseño discreto esperaba, como un recordatorio mudo de todo lo que había cambiado en su vida. Se llamaba Jonathan Miller. En las portadas de las revistas de negocios lo llamaban visionario, filántropo, arquitecto de imperios. Él, en privado, a veces se llamaba a sí mismo sobreviviente. Había pasado 2 años desde el accidente cerebrovascular que lo arrancó del vértice más alto de su mundo. Reuniones con ventanas de vidrio que tocaban el cielo, vuelos nocturnos, aplausos en auditorios, decisiones que movían mercados. De un día para otro, la mitad de su cuerpo había dejado de obedecerle. Luego vinieron la rehabilitación, el dolor sordo y constante, las preguntas sin respuestas. Con el tiempo la fuerza volvió un poco. Las palabras dejaron de tropezar al salir. Los médicos hablaron de progreso. Pero había un silencio en él que no progresaba. Como si alguien hubiera apagado una luz en la sala más profunda de su casa interior. Ese día, su conductor lo había dejado en la entrada del jardín botánico como cada viernes. Era el único ritual que mantenía intacto desde antes del infarto. Caminar, o más bien avanzar con pasos medidos y apoyo, entre los árboles le recordaba que el mundo seguía existiendo más allá de las salas de juntas. Se había acostumbrado a mezclar el anonimato con un sombrero y gafas de sol. En una ciudad que siempre iba rápido, a la gente no le importaba demasiado un hombre solo en un banco. «Señor, ¿puedo sentarme un momento?» La voz era clara, infantil. Jonathan levantó la mirada. Del otro lado del banco estaba una niña, no mayor de 7 años, sosteniendo con ambas manos un pequeño bolso de tela floreada. Tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas y los ojos grandes de quien todavía se sorprende de casi todo. Dudó un segundo, tal vez por la presencia de la silla de ruedas. Él hizo un gesto con la mano, invitándola a sentarse. «Gracias», dijo ella. Colocó el bolso a su lado con cuidado y miró el estanque. «Me gusta este lugar porque los peces siempre aparecen cuando uno guarda silencio». Jonathan no respondió. Observó su manera de estar, un equilibrio entre la timidez y una extraña seguridad. No era común ver a un niño que no necesitara llenar el aire con palabras. «¿Vienes sola?», preguntó al fin con voz baja, entrenada para disimular el esfuerzo. «Con mi abuela», contestó la niña. «Está allá, en el Rosaledal. Me deja venir aquí porque dice que sé regresar. ¿Y porque me porto bien?». Asintió. La niña parecía de esas que acatan las reglas y a la vez guardan una reserva de travesura legítima. Hubo un silencio amable. Del estanque emergió una carpa, redonda y dorada, como una moneda bajo el agua. La niña abrió el bolso con delicadeza y sacó un rosario azul. Las cuentas parecían hechas de pequeñas gotas de cielo endurecido. Lo sostuvo un momento entre los dedos, con una seriedad que, en alguien tan pequeño, parecía aún más solemne. «¿Sabes lo que es?», preguntó. «Sí», dijo Jonathan, «un rosario». «Era de mi bisabuela», explicó. «La abuela dice que es especial, que muchas veces, cuando no sabían qué hacer, se ponían a rezar y sentían paz. ¿Tú rezas?». La pregunta lo tomó desprevenido. Jonathan, que había logrado salir de entrevistas incómodas con respuestas exactas, no encontró una frase preparada. Dijo la verdad. «No mucho».
respondió. Antes, nunca. Ahora, no sé. La niña asintió, como si esa respuesta tuviera sentido perfecto. A veces no hay que saber, dijo. A veces solo hay que pedir. ¿Puedo...? Hizo una pausa buscando palabras. ¿Puedo rezar por ti? Jonathan no supo por qué se le encogió el estómago. Una niña desconocida, un rosario azul, un jardín en otoño. En otro tiempo habría dicho que no, que estaba bien, que no era necesario. Pero el no se quedó atascado. Y el sí salió solo. Claro. La niña sonrió. Juntó las manos con el rosario entrelazado, cerró los ojos y murmuró algo que Jonathan no alcanzó a distinguir por completo. Escuchó pedacitos. Madre, cuida, fuerza, paz. No fue largo ni melodramático. Fue una oración franca, sin frases altisonantes, sin términos técnicos. Cuando terminó, la niña abrió los ojos y extendió el rosario. ¿Quieres tenerlo un rato? No puedo aceptarlo, dijo él casi por reflejo. Es de tu familia. Solo un rato, insistió. A veces ayuda a tocarlo, cuando estás muy triste o muy cansado. Luego me lo devuelves en el estanque de los lirios, ¿sí? Él tomó el rosario. Las cuentas estaban tibias por el calor de las manos de la niña. Un olor tenue a talco y flores antiguas le llegó de golpe, como un recuerdo prestado. No supo qué decir. Ella volvió a guardar silencio, esta vez mirando el agua con una concentración que parecía oración, aunque no moviera los labios. Me llamo Sara, dijo de pronto. Jonathan. Encantada, señor Jonathan. Igualmente, Sara. La abuela de la niña apareció a lo lejos, caminando despacio. Sara se levantó. Tengo que irme, dijo. Volveremos el domingo. A la misma hora. Si quieres, me lo devuelves entonces. Está bien. Y pareció dudar. Si te enojas porque algo no te sale, puedes decir, «Madre, ayúdame un poquito». Mi abuela dice que ella entiende cuando uno se enoja, que no se ofende. Jonathan inclinó la cabeza. No estaba acostumbrado a recibir instrucciones tan simples. Gracias. Sara se fue corriendo, con el bolso de flores golpeándole la cadera. La abuela levantó la mano a la distancia, en un saludo formal. Jonathan respondió con un gesto leve. La tarde se reacomodó a su alrededor, pero ahora el banco, el estanque, las hojas y el aire le parecían diferentes. Se dio cuenta de que todavía sostenía el rosario con fuerza, como si temiera que el viento se lo arrebatara. Esa noche, en su penthouse silencioso, dejó el rosario sobre la mesa de luz. Lo miró un buen rato, como si fuera un objeto en idioma extranjero. Luego apagó la lámpara. A medianoche se despertó con ese insomnio que ya conocía. El cuerpo alerta, la mente llena de listas sin sentido. Encendió la luz, tomó el rosario y, torpe, dejó que las cuentas corrieran entre sus dedos. No sabía los misterios ni las secuencias. Dijo en voz baja, «Madre, ayúdame un poquito». No esperaba nada. No pasó nada que pudiera contarse como un milagro. Pero el nudo que a veces sentía en el pecho se aflojó 1 milímetro. Durmió. Al día siguiente, su fisioterapeuta, una mujer de paciencia férrea, le pidió que intentaran algo más exigente. Pequeños pasos con 2 bastones. Jonathan había pospuesto ese momento. Tenía miedo de confirmar que no podía. Tenía miedo de caer, de hacer el ridículo, de ser un hombre rico que no dominaba su propio cuerpo. Aún así, dijo sí. Antes de ponerse de pie, cerró la mano sobre el rosario que había dejado en el bolsillo de la bata de rehabilitación. «¿3 pasos?», dijo la terapeuta. «Solo 3, con pausa». Jonathan se puso de pie con esfuerzo y dio el primer paso. Sintió la pierna pesada como si no fuera suya. El segundo le pareció una montaña. Antes del tercero, susurró sin darse cuenta.
Ayúdame un poquito. Lo dio. Cuando se sentó, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor dentro de una caja, la terapeuta lo miró con una mezcla de sorpresa y entusiasmo profesional. «Lo hiciste». «Fueron 3 pasos», dijo él casi en defensa. «Sí», respondió ella. «Y hace una semana no podías ponerte de pie sin ayuda completa». No dijo nada. Pero esa noche volvió a dormir con menos ruido en la cabeza. El domingo, Jonathan regresó al jardín botánico. Esta vez, se sentó en el mismo banco unos minutos antes de la hora. Llegaron Sara y su abuela, como si el reloj se hubiera detenido y reanudado justo a tiempo. La niña se sentó sin pedir permiso, con la familiaridad de quien ya pertenece. «¿Te ayudó?», preguntó señalando el rosario. «Tal vez», dijo él. «Di 3 pasos». Sara sonrió como si le hubieran contado un secreto. «¿Ves?», dijo. «A veces la madre hace cosas así. Te empuja un poquito». «Los médicos dicen que es la terapia», aclaró Jonathan como si necesitara ordenar el mundo. «La abuela dice que Dios trabaja con las manos de los demás», respondió Sara. «Los médicos, las enfermeras, las personas que te cuidan. Ella solo», buscó la palabra, «acompaña». La abuela asentía a unos metros fingiendo mirar las flores. «Gracias por prestármelo», dijo Jonathan extendiendo el rosario. «Puedes quedártelo una semana más», contestó Sara. «La abuela me dijo que si hace bien, lo tenga quien lo necesita. No quiero quitarles algo tan valioso». «No nos lo quitas», dijo con sencillez. «Lo compartimos». Ese día hablaron un poco más. Sara le contó de la escuela, de una maestra que usaba collares muy grandes, de un gato que a veces se colaba en su patio. Jonathan habló poco. Pero al irse, se descubrió pensando que había conversado de verdad, por primera vez en mucho tiempo, sin cifras, sin planes, sin frases hechas. En la semana, el avance siguió siendo modesto y real. 3 pasos se volvieron 5, 5, 8. Las manos, todavía temblorosas, aprendieron a obedecer otra vez. En las noches, el rosario azul volvió a pasar entre sus dedos. A veces decía nada. A veces repetía, como un mantra torpe: «Madre, ayúdame un poquito». No sabía si rezaba o si solo buscaba un hilo que lo atara a la calma. Pero en ambos casos, el resultado era el mismo. El miedo no se iba, pero ya no mandaba. Un jueves, su médico de cabecera se sentó frente a él con un sobre de estudios. Le habló con el tono medido de los profesionales que cuidan cada palabra. «Los resultados son alentadores», dijo. «La lesión fue grande, pero la plasticidad neuronal está respondiendo. El nuevo régimen de rehabilitación intensiva podría acelerar la recuperación. Es duro. Dolerá. Tal vez mucho. Pero los beneficios, en tu caso, son posibles». Jonathan escuchó la palabra «posibles» como si fuera una campana. Durante meses, «posible» había sido sinónimo de lejano. Ese día, «posible» se acercó medio paso. «Hagámoslo», dijo. El primer día de la nueva terapia fue brutal. El cuerpo gritó. La respiración se volvió un ejercicio consciente. La vergüenza de no poder con algo simple lo mordió por dentro. En un descanso, Jonathan se encontró apretando el rosario tan fuerte que le dejó marcas en la palma. Sintió rabia, y luego vergüenza por la rabia. La fisioterapeuta le puso una mano en el hombro. «Es normal», dijo. «La rabia también empuja». Esa noche, frente a la ventana enorme que daba a la ciudad, Jonathan recordó la voz de Sara. «Si te enojas, ella entiende». Se permitió estar enojado sin pedir perdón a nadie. Luego, cansado hasta los huesos, repitió en voz baja: «Ayúdame un poquito». Durmió sin sueños. El domingo siguiente el jardín botánico tenía un brillo de estación nueva. Sara llegó con una novedad. Llevaba el rosario colgando del cuello, pero además traía un pequeño papel doblado.
La abuela dijo que escribiera por qué quería rezar por ti, explicó. Dice que cuando uno lo escribe, lo entiende mejor. ¿Quieres que lo lea? Jonathan asintió. Quiero rezar por el señor Jonathan para que no le duelan tanto las piernas cuando intenta caminar, para que no se sienta solo cuando se despierta en la noche, y para que una vez se ría muy fuerte por algo chistoso, porque la abuela dice que reír también cura. Guardó el papel. Y para que la Virgen lo cuide como cuida a los niños que se pierden en el supermercado y esperan en información hasta que llega su mamá. Jonathan soltó una risa breve, inesperada, que le sacudió los hombros. No recordaba la última vez que había reído así. «Gracias, Sara», dijo después con la voz un poco áspera. «¿De verdad?» En los días que siguieron, el posible se volvió probable en pequeñas cosas. Podía sostener una taza con menos esfuerzo. Podía levantarse de la silla con un solo impulso. Los terapeutas hablaban de hitos. Él prefería no nombrarlos para no enamorarse de una palabra y desilusionarse si no llegaba otra igual. Un viernes, mirando el calendario, se dio cuenta de que había pasado un mes desde la primera oración de Sara. El rosario azul había encontrado un lugar fijo en su mesa de luz y otro en su bolsillo, según la hora del día. Por primera vez, Jonathan pensó en lo que debía hacer: devolvérselo. No porque se hubiera terminado su utilidad, sino porque un préstamo es un préstamo, incluso cuando lo que se presta es invisible. Ese domingo llegó al banco con el rosario en la mano. Sara se sentó con la expectación amable de siempre. «Gracias», dijo él, tendiéndoselo. «Creo que debo devolvértelo». Sara lo tomó y lo acarició, como si fuera un animalito pequeño. La abuela dice que cuando uno devuelve algo que le hizo bien, debe decir gracias, y también sigo. O sea, gracias por lo que recibí, y sigo caminando. Sigo, repitió él, sorprendido de que esa palabra le calentara el pecho. Se quedaron un rato en silencio. El estanque devolvía reflejos de cielo. Jonathan se dio cuenta de que quería decir algo más, pero no sabía cómo pedirlo sin parecer egoísta. «¿Puedo...?» empezó, y luego se detuvo. «¿Puedo seguir viéndolas aquí los domingos?» «Claro», dijo Sara como si hubiera propuesto algo tan obvio como respirar. «A esta hora siempre venimos». La abuela sonrió, con esa sonrisa que los adultos guardan para cuando entienden que ha ocurrido algo bueno y delicado. Esa semana, el médico le propuso un desafío que se sentía como una frontera: dejar la silla de ruedas por periodos cortos y usar bastones en espacios controlados. Jonathan miró los bastones como se mira una cuerda sobre un abismo. Dijo que sí. En el gimnasio de rehabilitación, bajo luces blancas, dio 10 pasos. Se detuvo. Dio otros 10. Cuando terminó estaba empapado y temblaba. Lloró sin ruido, con la cara vuelta hacia la pared para que nadie lo viera. La fisioterapeuta le dio un papel con una sola palabra: mañana. Esa noche volvió la duda, con su filo conocido. Y volvió la frase que ya era su rescate: «Madre, ayúdame un poquito». Durmió. Soñó, tal vez por primera vez en meses. En el sueño caminaba en un bosque y no estaba solo. No veía quién iba a su lado, pero escuchaba una respiración tranquila, al compás de la suya. El domingo siguiente, llegó al jardín botánico unos minutos tarde. Estaba más cansado que de costumbre. Sara lo vio desde lejos y corrió hacia él con un entusiasmo que desarmaba. «Traje algo», dijo, y sacó del bolso una pequeña estampa de la Virgen. «La abuela dice que la ponga cerca de donde te duele, para acordarte de pedir ayuda sin vergüenza». Jonathan tomó la estampa con cuidado. No sabía si la usaría como decía la niña, pero la idea de no tener que ser fuerte todo el tiempo, de poder pedir ayuda sin vergüenza, se le clavó en un lugar necesario.
Gracias, repitió. Cuando puedas, dijo Sara. Me gustaría verte caminar un poquito. Si quieres. Yo también, respondió él, y se sorprendió de estar diciendo la verdad. Ese día, al despedirse, Sara hizo algo que no había hecho antes. Puso su mano pequeña sobre la mano de Jonathan. No dijo nada. Solo apretó. Fue un gesto breve, ligero y al mismo tiempo un sello. Esa semana, con los bastones, atravesó por primera vez el pasillo de su departamento sin sentarse. Cuando llegó al ventanal, donde la ciudad parecía una maqueta luminosa, se permitió una sonrisa que no buscaba testigos. En el vidrio, su reflejo seguía siendo el de un hombre que había conocido a la fragilidad. Pero ya no era únicamente eso. También era el de alguien que empezaba, de nuevo, a moverse. La noticia llegó por esos conductos misteriosos que tienen los círculos de negocios. Algunos colegas supieron que estaba en rehabilitación intensiva y lo llamaron para ofrecerle apoyo, que sonaba a piti. Jonathan agradeció y colgó. No estaba listo para volver a esa conversación. No todavía. Había otra conversación que sí esperaba, la del banco frente al estanque. El domingo amaneció con un cielo limpio. Jonathan llegó unos minutos antes. Llevaba uno de los bastones. Cuando vio a Sara y a su abuela acercarse, algo en su pecho se ordenó, como cuando los músicos afinan antes de tocar. Se puso de pie con cuidado. Sara abrió los ojos, sorprendida y feliz, como si hubiera visto un globo escapar y luego regresar por voluntad propia. ¿Quieres ver?, preguntó él, torpe, un poco avergonzado y un poco orgulloso. Sara asintió. Jonathan dio 4 pasos lentos frente al banco. No eran elegantes, no eran rápidos, pero eran suyos. Cuando se sentó, el mundo pareció volver a su sitio. La abuela dice que cuando pasa algo así, dijo Sara con voz bajita, hay que decir gracias 2 veces. Gracias, dijo él, mirando a la niña. Y luego mirando a ese lugar de aire donde había aprendido a dirigir sus palabras. Gracias. La abuela se acercó y, rompiendo su reserva habitual, tocó el hombro de Jonathan con una mano que olía a jabón y a cocina. Siga, dijo. Cada semana, un poquito. Jonathan asintió. Esa palabra, siga, se le quedó pegada a la piel, como si fuera una promesa y una orden. Y por primera vez, en mucho tiempo, no le pesó obedecer. El lunes siguiente, Jonathan se levantó con una determinación que parecía nueva, y sin embargo, llevaba tiempo formándose, como la savia que sube sin que nadie la vea. En el gimnasio, pidió intentar un tramo más largo. La fisioterapeuta lo miró en silencio, calibrando su ambición y su cansancio. Asintió. Los primeros pasos fueron de piedra, los siguientes, de madera húmeda. Hacia el final, algo cedió dentro de él, como una puerta con bisagras que por fin aceptan aceite. Cuando se sentó, con el sudor pegado a la frente, no necesitó que nadie le dijera que había cruzado otra frontera. Esa tarde, al llegar a casa, apoyó el bastón junto al marco del ventanal. La ciudad, abajo, no había cambiado en lo absoluto, y sin embargo la veía distinta. No como una pista de carreras que había perdido, sino como un mapa lleno de esquinas por redescubrir. Preparó té con manos todavía inseguras y mientras esperaba, pasó las cuentas invisibles que ya conocía. «Madre, ayúdame un poquito». No estaba midiendo milagros, contaba pasos. La semana trajo su propio ritmo, terapia intensa por la mañana, reuniones filtradas por la tarde, solo con su equipo más cercano, y por la noche, una calma que al principio parecía extraña y luego se volvió un territorio habitable. Jonathan había sido un hombre de velocidad. Ahora aprendía la dignidad de la paciencia. A ratos le daba rabia, a ratos una gratitud tímida. De ambos sentimientos aprendía algo. El domingo llegó con un cielo blanquísimo.
En el banco de siempre, Sara tenía una novedad. Había perdido uno de sus dientes de leche y lo mostraba con el orgullo serio de quien sabe que crecer duele un poco. Jonathan rió. Le contó, por primera vez con cierta soltura, de la nueva fase de rehabilitación y de cómo, de pronto, su cuerpo había recordado un gesto que creía olvidado: el de levantar el talón antes de apoyar la punta. Sara lo celebró como si hubiera ganado una carrera. La abuela dice que el cuerpo es como un salón de clases, dijo. Si te portas paciente, aprendes más. Jonathan guardó esa frase. No era un hombre acostumbrado a llamarse paciente. La palabra, en su boca, tenía dos sentidos, y los dos eran nuevos. Un miércoles, el médico propuso algo que sonó más a promesa que a meta: intentar caminar unos metros al aire libre, acompañado en un entorno plano y seguro. Eligiendo con cuidado, optaron por un tramo del jardín botánico durante la hora menos concurrida. Jonathan llegó con los bastones y una mezcla de miedo y alegría que le tensaba el estómago. El pasto, recién cortado, olía a mañana limpia. Dio 5 pasos. Se detuvo, respiró, dio otros 5. Un gorrión rebotó entre los arbustos como una nota musical. El mundo por un instante no fue un desafío, fue una compañía. Esa noche, ya en casa, Jonathan abrió un cajón y sacó una libreta. No para hacer listas de tareas o balances de inversión. Para escribir 3 líneas. Hoy caminé bajo los árboles. Hacía mucho que no escuchaba mi propia respiración sin miedo. Cerró la libreta sin firma. Era suficiente. A fines de ese mes, el equipo médico acordó disminuir por bloques su dependencia de la silla de ruedas. En los pasillos de la clínica, lo saludaban con el gesto discreto que los profesionales reservan para quienes luchan sin estridencias. No había fotos. No había discursos. Solo una continuidad exigente de ejercicios, correcciones, descansos medidos y una disciplina que Jonathan, para sorpresa de algunos, sostenía sin negociar. Si alguna vez, en el pasado, había confundido el control con la fuerza, ahora aprendía que la verdadera fuerza sabía cuándo pedir ayuda. El domingo, Sara llegó con una pregunta. ¿Puedo traer a mi gato el próximo fin de semana? Sus ojos se agrandaron, por si acaso. Es tranquilo. Se llama Tito. La abuela dice que a veces los gatos curan con mirar. Jonathan respondió que sí, a condición de que Tito aprobara su traje. Sara le explicó, con absoluta seriedad, que los gatos no opinaban de la ropa, opinaban del alma. Jonathan fingió preocupación, y se rieron los tres, él, la niña y la abuela, que había aprendido a permitirse esas risas pequeñas. El junto a, esa preposición silenciosa, empezó a ordenarle la vida. Junto a los bastones, la mano de la fisioterapeuta. Junto a la voluntad, el cansancio que obligaba a ser humilde. Junto a la ciencia, una oración hermosa y breve. Junto a la silla de ruedas, el sueño cada vez menos tímido de caminar sin ella. Y los domingos, junto a él, una niña con trenzas y un rosario azul que ya había regresado a su casa, pero seguía, de algún modo, presente en los dedos de Jonathan. La noticia de sus avances, que él no publicaba, encontró grietas por donde salir. Un viejísimo periodista económico pidió entrevistarlo para hablar de resiliencia. Jonathan dijo que no. Agradeció, explicó que algún día hablaría, pero que por ahora la historia no era para titulares. ¿Y para quién es?, preguntó el periodista. Para los que caminan conmigo, respondió Jonathan, y se sorprendió de lo cierto que sonó. Un viernes lluvioso, la terapeuta cambió el ejercicio. Dejar uno de los bastones durante tramos cortos. Jonathan, que prefería no adelantar victorias, aceptó con cautela. El piso del gimnasio era seguro.
con franjas antideslizantes. Dio 4 pasos sin el segundo bastón. El cuerpo entero se concentró en ese equilibrio, como si ajustara 1000 perillas a la vez. Al terminar, no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. Nadie lo celebró con ruido. En su lugar, le ofrecieron agua y un asiento. La fisioterapeuta tomó su mano un instante, apenas, lo necesario para decir, sí, eso fue real. El domingo siguiente, Sara cumplió su promesa y apareció con Tito en el bolso de transporte. El gato, gris y ancho de bigotes, miró a Jonathan con esos ojos antiguos que tienen los felinos. Se olieron a distancia. El gato olió el cansancio y la terquedad del hombre. El hombre olió a talco y a patio de casa. Tito, aprobando, se acomodó en el regazo de Sara. La escena era de una normalidad perfecta. Jonathan pensó que a veces la normalidad había sido el milagro más difícil. Con el tiempo, semanas, quizá un par de meses, llegó el día que había inscrito, sin decirlo, en su lista secreta: dejar la silla de ruedas en casa para una salida breve. Eligió de nuevo el jardín. Llegó en el auto con chófer. Bajó con un bastón. El aire le pareció nuevo. Apoyó el pie, luego el otro. Le tembló algo profundo entre la rodilla y el recuerdo del miedo. Dio 8 pasos. Luego otros 8. Se detuvo frente al banco. Sara lo vio venir y por primera vez no corrió hacia él. Lo esperó, como si supiera que el encuentro estaba hecho de esos pasos. «Hoy es un día grande», dijo ella en voz baja, como si no quisiera asustarlo. «Hoy es un día grande», repitió él. Se sentaron. La abuela, que rara vez decía más de lo justo, habló. «Antes rezábamos porque se quedara con nosotros el valor de empezar. Ahora rezamos por el don de no aflojar». Jonathan miró el estanque. La palabra aflojar, que tantas veces había escuchado en negocios como pecado capital, tenía aquí otro sentido: ceder en el lugar equivocado. No quería ceder ahí. Esa tarde, ya en su apartamento, abrió la libreta y escribió: «Hoy dejé la silla. Me sostuvo el mundo. Bastón, aire, una niña que espera, una abuela que reza, una ciudad que no me mira raro. Gracias, Ecos 2». Cerró la libreta y apoyó la frente en el vidrio frío unos segundos. No estaba solo. El médico, prudente, empezó a hablar, por fin, de escenarios. No promesas infladas, no fechas falsas, escenarios posibles. Tal vez, con tiempo y disciplina, podría caminar distancias cortas sin bastón. Tal vez conducir de nuevo, con adaptaciones. Tal vez volver a una rutina de trabajo que no devorara su vida. Jonathan escuchó, y por primera vez, no se imaginó corriendo hacia ninguna cumbre. Se imaginó sosteniendo una mesa en la cocina mientras preparaba café. Se imaginó entrando al jardín botánico con las manos libres. Se imaginó riéndose por algo tonto. Esos eran sus nuevos lujos. Un día de sol frío, se atrevió a ir solo, sin chófer, a una librería cercana. Pidió un taxi, avisó en conserjería, llevó el bastón. En la sección de ensayo tomó un libro sobre neuroplasticidad y otro de poemas. En la caja, la cajera le dijo: «¡Qué linda combinación!». Él sonrió. No explicó nada. Llegó el domingo que, sin saberlo, estaba esperando. El jardín olía a jacaranda. Sara se acercó con pasos de desfile pequeño. «Hoy traje otra cosa», anunció, sacando de su bolso una tarjetita con una cinta. «Para colgarla donde quieras». Dice: «¿Sigue que te acompaño?». La abuela dice que a la madre le gusta hablar cortito. Jonathan leyó la frase. Sintió una marea de algo que no era solo emoción. Era reconocimiento. En los extremos de su vida, el del antes invencible y el del después roto, había faltado esa voz corta y fiel. Ahora la tenía. «Gracias», dijo, y la palabra, como ya sabían, valía por 2.
Pasaron 2 meses. La silla de ruedas, aunque no desapareció, porque la sabiduría no destruye aquello que pudo salvarte, se volvió una presencia cada vez más discreta. Los bastones pasaron de 2 a 1 y de 1 a ninguno en ciertos tramos. Jonathan volvió a subir una escalera corta, sin espectáculo, con el cuidado de un funámbulo que, por fin, confía en la cuerda. Reanudó algunas actividades públicas con límites claros. Cuando alguien le pedía una foto del gran regreso, él sonreía y cambiaba de tema. No era un gran regreso. Era una vida que encontraba su compás. Hubo recaídas pequeñas, días en que la pierna se negaba a obedecer, noches de insomnio que parecían regresos al laberinto. Esos días no escondió su enojo. Decía la frase de siempre: «Madre, ayúdame un poquito». No como conjuro, sino como gesto de honestidad. Aprendió a celebrar el 70% en vez de odiar el 30% que faltaba. Aprendió a no medirlo todo. Y llegó por fin la escena que, años después, él recordaría como un cuadro. Tarde luminosa, sombra tamizada por hojas, el banco de siempre. Jonathan llegó caminando despacio, sin bastón. Al verlo, Sara se quedó inmóvil, ojos abiertos, manos apretadas contra el bolso. No gritó. No aplaudió. Hizo algo mejor. Se levantó y caminó a su encuentro, como si respondiera a un gesto invisible. «Mírame», dijo Jonathan con una risa incrédula. «Mírame, Sara». «Te miro», contestó ella, y su voz tembló un poquito. Se encontraron a medio camino. No se abrazaron con fuerza. Él aún cuidaba su equilibrio. Pero el mundo se apretó alrededor de ese instante como si tuviera memoria. La abuela, a unos pasos, se persignó sin palabras. Se sentaron. Jonathan tomó aire. Tenía algo que decir, y no era un anuncio, ni un discurso, ni un cierre de campaña. «Quería contarte», empezó, «que hoy caminé desde la entrada hasta aquí, sin bastón, y que si busco dónde empezó este camino, encuentro 2 cosas: a mis médicos y terapeutas, con su ciencia y su paciencia, y a ti, preguntándome si podías rezar por mí». Hizo una pausa. «Si tú no me hubieras ofrecido tus cuentas azules, quizá yo habría tardado más en decirle sí a lo posible. Eso también fue medicina». Sara lo miró con esa seriedad que tenía cuando algo le importaba de verdad. «La abuela dice que la Virgen no hace magia», dijo. «Hace compañía, y que cuando uno se deja acompañar, se vuelve más valiente». «Eso fue», asintió Jonathan. «Compañía. Valiente». Se quedaron un rato mirando el agua. Pasó una familia con una carriola, una pareja con helados, un anciano que saludó con gesto antiguo. La vida hacía sus cosas. «¿Sabes?», dijo Jonathan al rato. «Me gustaría que un día vayamos a otro banco. No a este, a uno que esté más lejos. El de la colina de las Magnolias», señaló con el mentón. «¿Lo ves? Está...». Midió la distancia, como si contara cuentas. «Más allá del puente». «Podemos», respondió Sara, sin duda. «Pero si te cansas, nos sentamos donde sea». «Así será». No fueron ese día. No hacían falta pruebas en público. Esperaron una semana. En esa semana, Jonathan practicó con mapas cortos. Del ascensor a la puerta, de la puerta al taxi, del taxi a la entrada. Ensayó la respiración que mejor le servía en las subidas. Aprendió a no pelear con el ritmo propio. El domingo al llegar, Sara le ofreció su mano, no para arrastrarlo ni para sostenerlo como a un enfermo, sino como quien comparte un secreto. Cruzaron el puente de madera. La baranda tembló un poco, él también. Subieron el sendero que serpenteaba entre magnolias. Cada 3 árboles se detenían. Niños bajaban corriendo. Un perro olía todo. Un jardinero silbaba sin vergüenza. Llegaron al banco de la colina. Jonathan se sentó con cuidado. No dijo nada al principio. Luego, respirando como quien termina una canción, dijo:
Gracias. Sara, en un gesto que parecía heredado, respondió: Gracias. X2. Ambos rieron. La abuela, que había seguido el ascenso a su ritmo, llegó y se sentó del otro lado. Miraron la ciudad a lo lejos. El jardín, arriba, tenía un sonido nuevo, el de las cosas que vuelven a empezar sin hacer ruido. Más tarde, cuando se despidieron, Sara se llevó la estampa de «Sigue, que te acompaño», para devolverle el hilo y el nudo. Jonathan, por su parte, guardó en la billetera un papelito que la niña le había pasado sin ceremonias. Para cuando olvides, empezaste con 3 pasos, luego 4, luego un puente. No te olvides nunca de empezar. El tiempo, que no pregunta si estamos listos, siguió. Jonathan volvió de a poco a ciertas mesas de decisión, esta vez con otra clase de poder, el de decir no a lo que le quitaba la vida y sí a lo que la devolvía. Financió, en silencio, un programa de rehabilitación accesible. Pidió que no colocaran su nombre en ninguna placa. Invitó a su equipo a usar el jardín botánico para pensar una vez al mes, sin laptops. Aprendieron a mirar el cielo antes de aprobar un presupuesto. Se rieron de sí mismos, a veces. El mundo no cambió por eso, pero su trozo de mundo, sí. Cada tanto, cuando el insomnio amenazaba con volver a tomar el mando, Jonathan encontraba en la mesa de luz el rosario azul que un día le prestaron y que, con permiso, volvía a visitar su casa. Lo dejaba correr entre los dedos y pronunciaba, sin urgencia, sin miedo, la frase que lo acompañó desde el estanque de los lirios hasta la colina de las magnolias. «Madre, ayúdame un poquito». Y aunque no se encendiera ninguna luz en el cielo, dentro de él, en esa sala profunda que años antes se había quedado a oscuras, volvía a prenderse la lámpara. No como un relámpago, como una casa habitada. Un domingo final de temporada, cuando las jacarandas empezaban a despedirse, Jonathan llegó un poco antes al jardín y caminó, lento, pero sin detenerse, desde la entrada hasta el banco alto, el de la colina. Se sentó. Cerró los ojos. Escuchó el rumor de las hojas. Sintió el paso, leve, de alguien que se sentaba a su lado. No necesitó mirar para saber que era Sara. Dijo: «¿Puedo caminar?» «Lo veo», respondió ella. «Y puedo decir», añadió él, «que mi camino empezó el día en que me preguntaste: ¿puedo rezar por ti?» Abrió los ojos. «Ese «puedo» me lo regalaste tú. Me enseñaste a decirlo de nuevo». Sara apretó su mano. Abajo en el estanque, una carpa dorada rompió la superficie. Arriba el cielo tenía ese color que solo aparece cuando la tarde decide quedarse un rato más. Y si alguien, pasando, hubiera oído una oración, no habría sabido si salía de la boca de un hombre, de la memoria de una niña, de unas cuentas azules o del propio jardín. Quizá de todos a la vez. Porque así funcionan a veces las cosas que nos levantan, con médicos y músculos, con paciencia y terquedad, con manos pequeñas y palabras pocas, con una madre que no se ofende cuando nos enojamos, y con un gracias que, por prudencia y por justicia, conviene decir siempre 2 veces.